Bueno, y aquí vamos a parar. Vamos a hacer una pequeña digresión y vamos a resolver el problema prototipo de la clase pasada. ¿Se acuerdan cuál era? Con un recipiente conectado. No, ese no, ese también lo vamos a resolver después. El del émbolo trabado. Sí, el del émbolo trabado. ¿Por qué lo vamos a resolver ahora? Porque nos va a resultar más fácil resolverlo ahora sin equivocarnos que dentro de media hora cuando hayamos llenado 3 pizarrones de fórmula. Porque tenemos menos recursos y entonces es más difícil confundirlo. El problema, vamos a completar el enunciado para que lo vamos a resolver. Tengo una cierta masa de gas a una cierta presión P mayor que P sub 0, ocupando un volumen B1. Desaparece la traba y el gas se expande hasta los nuevos topes que se encuentran a un volumen de 2. La pregunta es, ¿cuál será el estado final del gas cuando todo se haya normalizado? Y la condición adicional es que el recipiente y el pitón son adiabáticos. Ya copiaron lo de isotermas y isoporas, ¿no? Adiabático era el conservador de calor, ¿no? Adiabático era que no intercambia el valor con el medio a través de la frontera. Ya podemos perfeccionar esta fórmula. Este es el recurso que hemos incorporado desde que comenzó la clase. Nos preguntan cuál es el estado final. Vamos a dibujar lo que sabemos del estado final. Bien, primero, está claro que ustedes saben, dado el contexto en el que está planteado el problema, que este es un problema del primer principio. Quiere decir que hay que aplicar el primer principio para resolverlo. Pero ¿por qué es un problema del primer principio? Podemos preguntarnos eso. Después, en la vida profesional, no le van a decir, este es un problema de un hiperestático de pandeo. No, se rompió la columna. Ustedes se van a tener que dar cuenta que es un problema de pandeo porque la columna era muy... Acá pasa lo mismo, en realidad, porque este es un problema del primer principio. Vamos a plantear qué sabemos. Sabemos que P1B1 es igual a G R1P1. Ciertamente, conociendo los valores de dos variables de estado, más la cantidad extensiva de la masa, obtenemos cualquier otra variable de estado, por lo tanto la temperatura. Es un gas ideal. Y del estado final sabemos lo mismo. Tenemos, con esta ecuación, resolvemos una incógnita que es T1. Con esta ecuación, el P2 lo conocemos, pero no tenemos ni P2 ni T al final. No podemos resolverlo, no solo aplicar las ecuaciones de estado. Parece que nos vamos a tener que ocupar
par de términos de revolución. G no varía, ¿no? Que no varía su sistema cerrado. No hay nada. ¿Por qué P y T al final no están definidas con solo escribir la ecuación de estado? El gas se expande. Al expandirse realiza trabajo. Si el recipiente es adiabático, ese trabajo lo realiza a expensas de la energía interna. ¿De qué estamos hablando? El primer principio de la termodinámica. Calor, trabajo de la energía interna. O sea, tenemos que escribir una ecuación que describa esa dinámica de las magnitudes puestas en juego durante la evolución, de lo cual depende la temperatura final y por lo tanto la presión final. Pero no se calienta el gas cuando hace trabajo. El gas, cuando hace trabajo, pone en juego una cantidad de energía. Que se caliente o se enfríe, en el caso del gas, depende de cómo varía su energía interna. Se va a calentar, se aumenta su energía interna. Y se va a enfriar si la energía interna disminuye. Y esto, cuando realiza trabajo o cuando recibe trabajo, depende de lo que pase con la cantidad de calor que intercambia. De esto se trata esta ecuación, justamente. ¿Y qué pasa en este caso? Bueno, tenemos que evaluar calor y trabajo puestos en juego durante la expansión. Tenemos que aplicar el primer principio de la termodinámica. Hemos llegado a la conclusión que este es un problema del primer principio. Nos falta una ecuación vinculada a el intercambio de calor y trabajo en esa expansión. El cambio de energía interna. La variación de energía interna. Lo primero que tenemos que hacer es elegir la frontera. Siempre que vamos a aplicar el primer principio, tenemos que definir cuál es el sistema. Definir cuál es el sistema es separarlo del medio, o sea, definir la frontera. Y esto es una elección que tenemos que hacer en función de lo que queremos averiguar y de las ventajas que nos pueda brindar elegir una frontera u otra para calcular eso que queremos averiguar. ¿Qué elegirían acá? En este caso, no es mayor el inconveniente elegir la frontera. El gas. El sistema es el gas. La frontera es La frontera es los límites interiores del recipiente. Hasta el dentro. el volumen final sería. O sería variable. O sea, sería variable. Claro, el sistema se forma, se expande, y por eso lo hizo un trabajo. Este era el tamaño de la frontera al principio y este es el al final. Tenemos que evaluar Q igual delta U más L. ¿Cuánto vale Q? Con esa frontera. Tenemos como dato que el recipiente es adiabático. Y Q es el. Q es este. ¿Cuánto vale delta U? Eso yo lo sé. Bien. Y además, está bien, esto, hasta aquí estoy agregando una ecuación con dos incógnitas. Yo necesito agregar una ecuación sin ninguna incógnita para una ecuación en esta misma variable que no incorpore ninguna incógnita para resolver el sistema. Delta U lo puede poner en función de T1 y T2. A eso voy, justamente. Delta U se supe por T2 menos T1. Y él
integrar entre B1 y B2 Bueno, si nos pidieran, además del estado final, calor y trabajo intercambiado y variación de energía interna, podríamos decir que el problema está resuelto así: 3, 4, 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Si incorporamos como incógnitas Q delta U y L. Acá hay otra ecuación implícita que es Q igual a 0. Esta sería la sexta ecuación, que son 6 las variables. T1, T sub 2, T sub 2, 3 variables. Q delta U y L, otras 3 variables. Son 6 variables, 6 ecuaciones. Y si el problema es como al principio lo enuncié, que nos piden el estado final, entonces repasamos en esta delta U y L y tenemos la tercera ecuación en las 3 variables. Ahí en la tercera, cuando lo igualamos a 0, ¿qué consideramos? Pero en principio, Sí. y la única consideración es que la frontera es adiabática. Entonces no hay intercambio de calor. No, sí, eso está bien, pero ¿por qué lo tomamos como una ecuación más? Porque es la ecuación del primer principio que se cumple siempre en sistema cerrado. Siempre estamos dispuestos. Siempre tenemos disponible esta ecuación. Porque la idea es resolver 1 y 2. De 1 y 2 sacar. Sí, pero no nos alcanza. Necesitamos una ecuación relacionada con la evolución. Para sacar una. Claro. Esto, la tercera ecuación, si no nos interesa Q delta U y L, es la siguiente: 0 igual C sub B por G T2 menos T1 más P0 B2 menos B1. Y acá tenemos una tercera ecuación que no agrega ninguna incógnita. La presión externa se supone que la conocemos y conocemos propiedades del gas, o sea que el valor específico de volumen constante lo conocemos. ¿Y qué es lo que ocurre? Sin resolver cuantitativamente, sin darle números al problema, nos podemos dar cuenta de lo que ocurre. Este término es positivo, que su 0 es positivo y B2 es mayor que B1. Entonces, este término tiene que ser negativo. El calor específico a volumen constante es definido positivo. Entonces T2 es menor que T1. El gas realiza trabajo y se enfría. O sea, expandirse se enfrió. En realidad, Disminuye la energía interna. hizo el trabajo a expensas de la energía interna porque no pudo absorber Claro, calor porque interna es la energía que tenía. claro, que tenía almacenada. Distinto sería como la vez pasada si tuviera la resistencia. Ahí se replica la resistencia, tiene más energía interna. Y hay que ver cómo es la cantidad de calor, pero en ese problema que vimos la clase pasada, por la naturaleza del problema, el gas iba a calentar. Porque vos primero le entregas calor y después el gas se expande. Se expande porque aumenta su temperatura, aumenta la presión, al aumentar la presión y el luego de desplazamiento se expande. Entonces el calentamiento es previo a la expansión. Pero toda vez que un gas se expande violentamente o bruscamente, producto de cuestiones mecánicas o físicas que provocan la expansión, siempre el gas se enfría. Porque si la expansión es violenta, aunque no haya un recipiente adiabático que lo proteja de la transmisión de calor, la expansión es tan rápida que no tiene tiempo de intercambiar calor al principio. Entonces siempre se enfría. Después se intercambia calor. Si la frontera no es adiabática, después que se enfrió, entra calor.
Por eso, cuando se expande el gas que está contenido en un matafuego, el matafuego se enfría, por eso se enfría el cargador del encendedor cuando uno carga el encendedor. Entonces, Porque la expansión es lenta. En realidad, toda la expansión muy rápida, al principio es adiabatic. por ejemplo, una botella de gaseosa, si vos la tenés tapada y abollada, ¿no? Vos la quitas, notás que se hincha de nuevo, se enfría un poco. Sí. A lo mejor es perceptible. En realidad, No es perceptible. ahí ¿por qué aumenta la presión cuando lo quitas? ¿Y por qué la capacidad de disolver gas del líquido disminuye con el movimiento? Si el líquido se agita mecánicamente, pierde capacidad de absorber gas o disolver gas, entonces el gas pasa a la fase gaseosa de la botella y aumenta la presión. En rigor no se está expandiendo. En esa evolución, me estoy corrigiendo lo primero que te dije, lo primero que ocurre es que al pasar el gas aumenta la presión y esto provoca que se expanda. Entonces que aumente el volumen. No es una expansión en el sentido de una disminución de la presión, sino que es al revés, es un aumento de la presión producto del cambio de situación mecánica del líquido, lo que produce un aumento de volumen, pero no hay una expansión en el sentido de una disminución de la presión. Bueno, vamos a hablar sobre este tema de la expansión más tarde. Y después vamos a volver sobre mi comentario de que cuando tengamos el segundo pizarrón lleno de fórmula es más fácil confundirse respecto a cómo resolver este ejercicio. Seguimos. Sucede que cuando yo aprieto el botón de un desodorante, por ejemplo, de un aerosol, es como si estuviera moviendo el época hacia arriba. ¿Sí? Ahí sí hay un enfriamiento. ¿Sí? Es lo mismo que pasa, es lo mismo que mata fuego.